Preguntarle, ¿usted qué quiere? ¿Ser un religioso o ser un hijo de Dios que traiga fruto y traiga bendición? Un hijo de Dios que traiga bendición. Amén. Bueno, si usted quiere eso, yo lo voy a predicar para que usted sea esa persona y ese hombre y esa mujer y ese hijo de Dios que usted quiere que seamos. Amén. Ok. Aleluya. ¿Están bien? ¿No les da el sol? ¿Quién dijo que yo tiraba unas pedradas? Bueno, agárrese. Agárrese. Busque el libro de San Juan, capítulo 6, y vamos a leer un versículo, el versículo 63. Y con este versículo queremos terminar. Hay tanto que Dios ha dado por nuestro corazón que no sé por dónde empezar. 6:63. Y le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios esta mañana, esta tarde, porque el hermano Esteban le está asando pollos. Y son pollos que siempre le digo que a mí, cuando venga a San Luis, háganme pollos, yo soy feliz. Aunque llegue tarde a Matehuala. No se crean. Vamos a tratar de ser lo más rápido que se pueda. ¿Ya lo tenemos? Amén. San Juan capítulo 6, versículo 63. Este texto, esta palabra es algo que Dios nos dio hace algunos días atrás y nos ha estado moviendo el tapete. Diga, esta palabra la voy a oír. Quiero que me mueva el tapete. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Ok, le digo que no hallaba cómo empezar para dije, no hay cómo empezar porque quiero darles todo, porque si ya no me van a invitar, pues ya les di todo, ¿verdad? Bye, ya acabé, ya voy, porque quién sabe si me van a invitar, ¿verdad? Las pedradas van a estar fuertes y no van a decir, no hombre, de estos para qué traemos. Por eso nos vinimos de arriba, dijo el hermano. Ok, quiero compartir con ustedes esta palabra que Dios nos dio hace unos días atrás y le digo que nos ha dado un poquito, nos ha movido el tapete y nos ha estado conmoviendo muy fuerte. Esta palabra dice Jesús, está hablando de lo que es el pan de vida. El capítulo 6 completo habla acerca y dice el pan de vida eterna o el pan de vida. Y todo el capítulo 6 habla acerca del pan, de comer, de que nuestros padres comieron el maná en el desierto y los discípulos, los judíos estaban muy orgullosos de decir, nuestros padres comieron el maná en el desierto, un maná que en el cielo. Y Jesús dice, te estás regocijando en algo que no funciona. El verdadero pan es mi carne, dijo Jesús, porque yo vengo del cielo, yo soy el verdadero pan. Y habla acerca de que Él es el verdadero pan y que comamos de Él y que nos saciemos. Pero el versículo 63 a mí me ha tocado mi corazón bien fuerte, porque dice, las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Y eso, le digo, ha tocado mi corazón mucho porque cada vez que usted y yo nos pongamos a leer, a escudriñar la palabra, nosotros vamos a estar alimentándonos del espíritu que nos va a dar vida. Y es algo que nos hace falta a nosotros. Por algún tiempo predicamos en Matehuala y dijimos que en las ciudades, en las colonias necesita la palabra de Dios, necesita que haya palabra de Dios. Y a veces nos agarramos a predicar y eso es bueno. Pero por ejemplo, si vamos al Génesis, la Biblia nos dice que el Génesis estaba la tierra desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Estaba todo desordenado y el Espíritu estaba sobre el desorden. Y usted y yo sabemos que el Espíritu fue derramado sobre toda carne, dice Joel, sobre toda carne. Y cuando dice sobre toda carne, dice que es derramado el Espíritu hasta con los brujos, para que usted ponga atención. Hasta con los hechiceros o con la gente mala, ahí está el Espíritu. El desorden existe, el Espíritu está, porque fue derramado sobre toda carne, eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero el versículo 3 del Génesis dice, y entonces Dios dijo, sea la luz. Y lo que estaba en desorden,
y lo que estaba en caos y lo que estaba sin orden se empezó a ver con claridad. Y Dios empezó a ver que en las tinieblas, cuando vino la luz, las tinieblas fueron ahuyentadas. Y entonces empezó a mirar Dios que había aguas arriba del abismo y aguas abajo del abismo. Y la Biblia dice que entonces Dios le dijo a las aguas de arriba que estaban en el abismo, júntense las aguas que están sepárense las aguas que están arriba del abismo, y se dice que se hicieron los cielos. Y luego abajo dijo, las aguas que están debajo del abismo, júntense, y se le llamó el mar y se le llamó el cielo. Y entonces después de eso vino una bendición, porque Dios dijo, el mar produzca todo tipo de animales, la tierra produzca todo tipo de géneros. Y empezamos a oír tanta bendición. No quiero meterme mucho en eso, porque después se me va el tiempo. Pero quiero decirle que lo que faltaba entonces en ese momento era palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Sí, palabra de Dios. Y en estos tiempos hay orden. Hay un desorden, perdón. Hay un desorden. Y el Espíritu sigue estando manifestado entre toda carne. Hay desorden y está el Espíritu de Dios. Lo único que hace falta es palabra. Palabra. Y hemos profetizado palabra sobre todas las colonias, sobre todos los lugares. Y eso es muy bonito. Que usted entienda que sobre las colonias está palabra. Pero Dios me ha hablado a mí. Me ha dicho que en la iglesia necesita la palabra. Ponga mucha atención. La iglesia necesita palabra. Todo el mundo puede decir que tiene tiempo para ir al mercado, para ir al trabajo, para asar pollos. Para todo tenemos tiempo, pero muy poco le dedicamos tiempo a la palabra. Y entonces Dios nos está hablando a nosotros que es el tiempo de darle tiempo a la bendita palabra de Dios. Yo voy a terminar esta parte, esta introducción de la palabra, diciéndole algo muy fuerte y muy bonito al mismo tiempo. Había un hombre que tenía cáncer, estaba diagnosticado cáncer y tenía 2 meses de vida. Y él propuso en su corazón y dijo, mientras yo me muera, voy a leer todos los días los salmos, desde el 1 hasta el 50, todos los días, hasta ver cuántos salmos leo durante el tiempo en que yo tenga que partir con el Señor. Pasó un mes, leyó los salmos, pasaron 2 meses y leyó 150 veces los salmos del 1 al 150. Cuando él fue al doctor, se dio cuenta que no tenía cáncer y que era el hombre más sano que podía existir. Amén. Aleluya. Y lo que Dios me enseñó a mí y lo que Dios me reveló a mí, las palabras que yo os doy son palabras que son espíritu y son vida. Amén. Pero que la iglesia necesita atender y cuidar. Amén. Mucho tiene que atender. Y yo quiero decirle que el Espíritu, bueno, nos hemos estado meditando mucho y quiero aprovechar el tiempo, todo lo que se pueda, y quiero que me ayuden a leer, por favor, porque de repente se nos traba la lengua se nos traba. Y quiero que me ayuden a leer. Si alguien sabe leer rápido, me puede ayudar. Quiero ser muy rápido porque les dije, si no me vuelven a invitar, yo ya completé. Para que vuelva a venir. No, ¿qué tal si ya cuando acabe diga, hermano? Voy a entrar en esta otra parte de la escritura con un chiste. ¿Me permiten dar un chiste? ¿Sí? ¿Sí? Es que vi el árbol y me acordé de que había un hermano, se llama Felipe Ponce, y él era el superintendente general de la organización. Y siempre andaba con los chistes, pero tenía un genio así, como muy así. Y él quería hacer chistes para caerle bien a la gente. Y nunca hacía los chistes bien, nunca le salían los chistes, nunca le daba ni un chiste. Y dice, pero un día llegamos y echó un chiste que sí me dio gracia, sí cayó gracia. Dice, y es el único que digo. De todos los que dijo Felipe Ponce, pues el único que digo es ese, porque fue el único bueno. Digo, a ver, ¿cuál es? Dice, pues que estaba un señor, se enojó con su esposa y se subió a un árbol. ¿Ya? Estaba en el árbol arriba y la esposa fue de muchas maneras a tratar de bajarlo. Y el hombre no se bajó, dijo, no, yo no me bajo. Y así que trae la grúa, trae lo que quieras, no me bajo.
Y la señora se desespera y va y trae la familia. Y entonces llega la familia y a ver, bájate, pues ¿qué estás haciendo ahí? Mira que ya pasó un día y no se bajaba, y la noche y no se bajaba, y otro día y no se bajaba. Y entonces ya fueron muchas noches, muchos días y se desesperó las familias. Y ahí está la gente en medio del árbol, ya digo, abajo del árbol esperando que se bajara este hombre. Y no se bajó, ¿verdad? Entonces de repente pasa por ahí un sacerdote y le llama. Oiga, venga para acá y haga algo. Pues mire, ese hombre tiene un día, 2 días, 3 días arriba y no se baja. Y entonces el sacerdote se para frente del árbol y le hace así. Y el hombre se baja, pero disparado. Mira, pues ¿qué hizo el sacerdote? Hace milagros el sacerdote. Mira, no teníamos 2 días tratando de bajarlo y no se bajaba. Y van corriendo con el sacerdote y dice, oiga, pues ¿qué hizo? Pues ¿qué le dio? Mire, se bajó rápido. Dijo, no, yo nomás me paré y le dije, ¿te bajas o corto el árbol? Se bajó de volada. Ya perdí 15 minutos, ¿verdad? Ponga atención. Dígale, ¿me escuchan o corto? Ándale, escuchen, les corto el árbol para que no tengan sombra. El San Juan, capítulo 6, versículo 63, dice, las palabras que yo os doy son palabras que son espíritu y son vida. Y dice, la carne para nada aprovecha. Yo quiero que leamos el libro de Romanos, capítulo 8, y nos habla acerca de vivir en el espíritu y vea todas las bendiciones que hay. Sí. ¿Alguien lo puede leer? Porque digo, a mí se me traba la lengua. Voy a hacerlo muy rápido. Yo no estoy predicando así, tranquilo. Cuando estoy en la iglesia predico eso y ahí les dejo mucho rato para que después les dé más hambre y vuelva yo a llegar con buenos ojos a ellos. Todo el capítulo 1. Sí, déjame leer nomás el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. El Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Póngale ahí, cámbiale un poquito a la palabra y diga, los que andan conforme a la palabra de Dios. ¿Qué veces, hermano, hemos malentendido y pensamos que los que son guiados por el Espíritu de Dios cierran los ojos y mucha oración y mientras Dios no me diga, y mientras Dios no me hable, y mientras Dios no me diga qué tengo que hacer, no hace nada, y están esperando que Dios los guíe, que el Espíritu Santo los guíe, cuando la palabra que Dios nos da es Espíritu y es vida. Entonces, cuando usted quiera ser guiado por Dios, váyase a la palabra de Dios y camine bajo las palabras de Dios, bajo los principios de la palabra de Dios. Y entonces usted va a empezar a ser un hombre y una persona guiada por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora sí, sigan el capítulo 8. ¿Cuál? A ver, hermana Leti, ¿usted lo va a leer? Hermano Chencho, ¿quién va a leer? ¿Quién tiene voz así de trueno rápido para que nos avance? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Síganle, pues, todo el capítulo. Yo con uno Yo también. Yo sigo. Porque lo que era imposible para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. a la palabra. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hasta ahí, hermano, ahorita le sigue. Dice que hay voy a poner un poquito más así de enjundia a todo esto. Dios nos habla, nos dice que tenemos dos enemigos. Uno que es el diablo y el otro que es la carne. Nuestra carne, nuestros deseos, nuestra persona. Y este versículo dice que si nosotros leemos o nos enfocamos a leer y a escudriñar la palabra y a meterle más a la palabra de Dios, dice que entonces hacemos morir las obras de la carne y viviremos. Y Dios quiere que empecemos a ser hombres o personas que tengamos el entendimiento tan abierto para poder empezar a alimentarnos de lo que realmente nos edifica o nos hace ser mejores hijos de Dios. Pero quiero leer rápido porque voy a predicar mucho hoy esta tarde. Dele, hermano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el temor. El espíritu de adopción. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hasta ahí. Yo quiero que pongan mucha atención. Es palabra. Cuando a este pasaje nos habla de espíritu, habla de palabra. Habla de palabra. Entonces al final dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a veces, hermanos, nos afanamos tanto en las cosas de Dios que no leemos la Biblia, no leemos la Escritura. Y el Espíritu Santo quiere usar la palabra de Dios, o quiere tomar la palabra de Dios que hay en nuestros corazones y no la encuentra. Y por eso es que de repente no está la ayuda de Dios en nosotros, porque es palabra la que necesitamos tener para que pueda Dios trabajar en nuestras vidas de una manera poderosa. Pero yo quiero que ponga atención. Dice la Biblia que entonces tenemos un enemigo aquí en este pasaje, que es la carne. Dice: la carne para nada aprovecha. Amén. Para nada aprovecha. Entonces yo quiero que pongamos atención, y yo le digo que voy a predicar mucho, pero al mismo tiempo voy a predicar poco, porque le voy a dar mucho en muy poquito tiempo. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 24 y 25. Y pongan mucha atención, porque de aquí vienen las pedradas. Ok. Dicen el versículo 24 dice, pongan mucha atención a la Biblia, a la palabra de Dios. Que no quiero que usted diga algo que yo dije.
Es lo que dice. ¿Sí? Amén. No dije yo, dice la Palabra. Biblia. Entonces la Biblia dice, el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Quiero hablarle un poquito de eso. El versículo 25 también para que podamos, esto lo voy a predicar Matehuala, lo voy a agarrar un poquito tantito, hoy nomás, le voy a dar tantito así. El versículo 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. Ahora, ponga mucha atención. Le vengo a predicar algo que usted no ha oído. La palabra del versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. La palabra es crucificar. ¿Qué es crucificar? Yo me fui al diccionario y no quise solamente predicarle, hablarle nomás por hablarle. Y me fui al diccionario y el diccionario dice que crucificar es poner en una cruz a una persona y dañarla. En este caso, cuando Jesús vino y fue puesto en esa cruz, fue dañado, afectado, a pesar de que no tenía pecado y no tenía maldad y no había nada en él, fue dañado al poner en la cruz. Pero ahora usted sabe que fue dañado y fue afectado por nuestros pecados. Amén. Pero ponga mucha atención a la palabra crucificar. La palabra crucificar dice poner en una cruz a una persona y dañarla, matarla. Porque eso hicieron con Jesús. La pregunta para usted, la pregunta para el hermano Isidro, la pregunta para el hermano Esteban es, ¿ya crucificaron la carne? ¿Ya lo hicimos? El hermano Esteban ya lo hizo. El hermano Esteban está con los pollos. No te la estás dando. Él le está asando la carne. No la está crucificando, la está asando. Hermano Pedro Pablo. A ver, usted ya lo crucificó. ¿Sabe? Yo voy a hablar un poquito, le estoy haciendo como muy lento, ¿sí se les ha fijado? Porque tenemos dos enemigos, es el diablo. Y usted tiene que saber que el primer enemigo de nosotros es el diablo, pero el diablo está derrotado. Y es algo que usted tiene que entender. Desgraciadamente, todo lo que hacemos mal y todo lo que hacemos nosotros con nuestros deseos de carne y deseos malos, equivocados, le echamos la culpa al diablo. Y si es el diablo para acá. Y dicen por ahí una vez, un cuento, dicen que el diablo está en un rincón de una iglesia. ¿Y qué tienes? No, de todo me echan la culpa a los hermanos, ¿verdad? Entonces, qué triste eso, ¿verdad? Porque no tenemos dos enemigos. Es el diablo y es nuestra carne. Pero todo el tiempo le hemos reprendido, además, hasta nos hemos dedicado a atar al diablo y reprenderlo y echarle aceite en las casas y cuántas cosas. No, lo hacemos, yo lo hago, o sea, no me estoy haciendo del que no, ¿verdad? Yo lo hago, yo lo he hecho y lo seguiré haciendo quizás, ¿verdad? Porque de una manera u otra hacemos marca territorial y declaramos que la propiedad y que la casa es de Dios y será para Dios y será para su nombre y su gloria, amén. Pero necesitamos entender que tenemos dos enemigos, el otro enemigo es la carne y a ese otro enemigo nunca le hemos dañado, ni le hemos afectado, ni le hemos reprendido, ni le hemos afectado, ni le hemos hecho nada, sigue vivito y coleando. O cuando usted ha agarrado la carne o los deseos de su carne y los ha crucificado. ¿Ah, que no? Pongan mucha atención. Crucificar la carne es poner en una cruz. Algunas veces yo esto no lo quería predicar porque esto lo hacemos en un encuentro, ¿verdad? Pero yo ya me salí porque hay tanta necesidad. Hay tanta necesidad en el pueblo de Dios que necesitamos entenderlo. Ella lo está grabando. Y qué bueno que lo está grabando. ¿Por qué? Porque quiero que se divulgue. Pasarlo en internet. Quiero que se divulgue. ¿Cuándo han crucificado los deseos de la carne? ¿Cuándo la iglesia de Cristo ha crucificado los deseos de la carne? Estando predicando en Matehuala, una hermana que tiene poco asistiendo a la iglesia y va regularmente,
Cuando yo hablé de esto, ella dice, ay hermano, con razón en mi casa un día, yo me enojé con mis hijos, tan enojada estaba así, que me sentí tan mal, que puse en un papel, no me vuelvo a enojar, y volteé y vi una cruz que estaba ahí, y lo clavé con un clavo, y entonces dice, cuando yo me enojaba otra vez con mis hijos, volteé a ver la cruz y el papel, y decía, no me debo de enojar. Y yo digo, ¿por qué decía no me debo de enojar? Porque el deseo de la carne estaba crucificado. Eso significa muerte, eso significa dañar, afectar, perjudicar a la carne. Eso es lo que la iglesia de Cristo no ha hecho. Jesús nos ha liberado, es cierto, pero yo le quiero decir algo. ¿Jesús murió por unos o murió por todos? ¿Y por qué no todos son salvos? Porque no todos confiesan, porque no todos declaran, porque no todos reciben a Jesús en el corazón, porque no todos tienen el corazón quebrantado, tocado por Dios y le dicen, Jesús, entra a mi corazón, te acepto, quiero que me hagas una nueva persona, una nueva criatura, necesito que hables. ¿Sí me entiende? No todos lo han hecho, y si no todos lo han hecho, entonces no todos son salvos. Pero Jesús murió por todos. Y Dios nos ha libertado a nosotros como iglesia, sí nos ha libertado. Pero no todos crucificamos la carne. No todos matamos la carne en la cruz. No todos mandamos, no todos sabemos a dónde mandar los deseos de la carne. Yo le decía a la iglesia, Dios habló bien bonito, yo me gozo, porque Dios me puso el ejemplo. Pongan mucha atención. Dios me dio el ejemplo. Que cuando usted llega a su casa, a la casa que ustedes tengan, y que de repente si tienen hijos o nietos, yo tengo nietos, y hacen un mugreral, hacen un tiradero de papeles, tiradero de cosas, y ellos cuando llega alguien a su casa y mira todo el regadero y todas las cosas, lo que hacen es empezar a recoger, a juntar, a barrer, y agarran toda la basura, la juntan en un lugarcito, la juntan en un montoncito, y después que la juntan, la agarran y la van y la depositan en un bote de basura. Entonces de repente usted llega a su casa y se encuentra que su casa está limpia porque usted recogió toda la basura, recogió todo lo que había y lo puso en un lugar que era el bote de basura. Y Dios nos habla y nos dice a nosotros que nosotros tenemos un lugar donde depositar los deseos de la carne. Es en la cruz. Amén. De Jesús. Aleluya. Este es el lugar, el recipiente donde deben estar ahí puestos los deseos de la carne. Ahí deben estar crucificados. Yo le digo a mi esposa, a la hermana Leti, que fui allá cuando está mi esposa, y cuando yo llegaba a la familia, me tenían ciertos recelos, ciertas cositas entre la familia, porque de una manera u otra vez decían que yo tenía culpa de lo que había pasado con el accidente, y había ciertas, y entonces cuando ellos me invitaban a comer, a almorzar o a hacer algo con ellos, yo me sentía mal, decía, no puedo. Después de que sé que hablan de mí y dicen tantas cosas, como que no me daba a mí la libertad de poder ir, sentarme con ellos y mirarlos a la frente. Y cuando yo entendí esto, yo hice esto, yo fui a la casa de ellos y ellos me invitan a almorzar y yo voluntariamente llego y me siento y los miro de enfrente y yo me acuerdo que crucifiqué los deseos de la carne, y esos deseos de la carne pudo haber sido muy fácilmente el orgullote que estaba tan alto y tan fuerte y no me dejaba sentar con los míos y con la gente que de una manera tengo una relación con ellos. Y me di cuenta que yo había crucificado los deseos de la carne. Amén. Aleluya. Esto está muy grueso, porque a la iglesia de Cristo le gusta venir y sentarse y que le prediquen y que le hablen, pero muy pocos somos hacedores. Muy pocos somos hacedores de las cosas que nos enseñan. Por eso es que luchamos. Por eso es que batallamos. Yo siempre he dicho, Jesús, tú pagaste por nosotros y nos pusiste para tener bendición. El Salmos capítulo 1 versículo 3 dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Y siempre digo, ¿por qué nosotros hacemos algo y no prosperamos? Teniendo la salvación, teniendo a Jesús, teniendo la promesa de Dios, siendo ricos. Pero la Biblia dice en el libro de Gálatas que entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque esté el Señor de todo, porque se necesita crecer. Diga conmigo, necesito crecer espiritualmente. Necesito crecer espiritualmente, porque yo cuando crezca voy a recibir la herencia que mi Padre tiene. ¿Cuál es la herencia? De ser los hijos y las personas que Dios dice que yo debo ser. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Pero necesito crecer.
Y cuando crezco, cuando usted haga algo que nunca ha hecho, diga, yo necesito hacer cosas que nunca he hecho. Y de esa manera voy a empezar a crecer espiritualmente. Les amo tanto en el Señor que yo no les podía haber predicado esto. Les pude haber predicado de un Dios amoroso, de un Dios proveedor de bendiciones, de un Dios que le sana, de un Dios que le ayuda, de un Dios que le socorra, de un Dios que siempre estará con usted ayudándole. Yo le puedo predicar eso porque yo puedo hacerlo, pero lo que Dios nos ha enseñado es esto. Necesitamos empezar a libertarnos. Necesitamos empezar a ser diferentes, a cambiar. A que si alguien me dañó, yo voy enfrente de él y le digo, si tú me dañaste, yo no te he dañado. Me pasó algo muy precioso. Yo tengo un hermano solamente en la carne, no es cristiano. Un hermano en la carne y no es cristiano. Y todo el tiempo yo he ayudado, he provisto para ellos. Todo el tiempo he sido el que anda adelante, el que anda al frente, el que provee, el que ayuda, el que socorra. Pero como que llegó un tiempo en que me cansé y ya dije yo, no, mejor te separas y haz las cosas por tu cuenta. Y lo hizo por su cuenta. Y hace algunos días atrás hubo ciertas cosas que no caminaron bien. Y él salió enojado de con el negocio, de con nosotros ahí. Salió enojado, dijo, echando y diciendo cuantas cosas. Y entonces se encuentra gente que no es cristiana ni tampoco va a la iglesia ni nada. Y dice, oye, ve, pídele a tu hermano Elier ciertas cosas. Dijo, no, yo ¿cómo se dicen esos animalitos que tienen dos cuernos así grandes? No le pido nada. Y empezó a echar y a decir cuántas cosas. Y yo supe todo eso. Pasan unos días y de repente yo estando ahí parado en el negocio, de ratito solito llega, se estaciona y me dice, ayúdame con esto. Y yo, sí, ¿cómo no? Y la gente dice, pues no, que están enojados. Es que él está enojado conmigo. Pero yo como hijo de Dios no puedo estar enojado con él. Porque todo el tiempo hemos orado para salvación, para sus vidas. Y no puedo presentarle un evangelio equivocado. No puedo presentarle una vida equivocada. No puedo decirle que lo amo, que quiero que sea salvo y yo me peleé con él. No puede ser así. Necesitamos demostrar que realmente Jesús ha cambiado nuestras vidas. Y para eso necesitamos crucificar los deseos de la carne. ¿A cuántos de ustedes les afecta mucho los deseos de la carne? ¿No han oído ustedes los comentarios que dicen que sale alguien de la iglesia, salen del templo y llegan a la casa y el marido está esperando a la mujer o esperando a la hermana con ansias para que le dé de comer? Y le dicen, viejito, ya llegué. Oye, te estoy esperando para que me hagas de comer. Ay, no, yo vengo tan fastidiada y vengo tan aburrida que has de comer tú, como tú quieras. Ese es el demostrar el amor de Dios. Ellos esperan un cambio de nosotros. Ellos esperan una acción de nosotros. Y nunca la hemos presentado. Porque los designios de la carne están contra el espíritu. Y dice que los designios de la carne, los designios de la carne, los deseos de la carne van en contra de Dios. No pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios los designios de la carne. Están en contra, son enemigos. Necesitamos entonces, por lo tanto, saber que necesitamos crucificar los deseos de la carne. Tenemos que crucificarlos. ¿Quieren ver cosas de Dios? Yo me gozo mucho porque cada vez que yo leo la Biblia, y entendí el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63, yo leo la Biblia y aunque no leo mucho, ¿sabe qué hago? ¿Sabe qué hay en mi corazón? Hambre, pasión por esta palabra. Y la leo, un capítulo leo 3, 4, 5 veces. Digo, ¿qué me quieres hablar? ¿De qué me quieres decir? Tu palabra dice aquí que tu palabra es espíritu y es vida. ¿Qué me quieres enseñar? ¿De qué me quieres hablar? ¿De qué me quieres mostrar aquí? Pero esta palabra es algo glorioso y precioso que los hijos de Dios no hemos valorado ni hemos entendido, porque esta palabra es espíritu y es vida. Alguien quiere alabar a Dios, tiene que aprender a leer
esta palabra, a comer esta palabra y después brincar, saltar y ponerse como quiera, porque sabe que esta palabra es espíritu y es vida. Está alimentando su espíritu y está empezando a tener vida para adorar y glorificar a Dios. Pero tenemos que alimentarnos. Y yo digo, ¿por qué no hay esa pasión en los hijos de Dios? ¿Por qué no hay esa pasión de estar comiendo, de estar nutriéndose, de estar alimentándose de esta palabra? Porque hay un enemigo que nos ha dañado y que nos ha afectado. Es el deseo de la carne. El deseo de la carne te ha afectado. Estás cansado, estás fastidiado, estás aburrido. Usted quiere leer conmigo los deseos de la carne. Y le voy a decir algo. Cuando hablamos de los deseos de la carne, decimos, yo no tengo adulterio, yo no tengo fornicación, yo no tengo lascivia. Y yo me gozo porque cuando empiezo más abajo dice, celos, iras, contiendas. No habrá pleito, no habrá iras, no habrá contienda entre los hermanos. ¿No habrá algo de esto de los deseos de la carne que se estén empezando a salir o a florecer? Lea conmigo, por eso le dije que quería que usted me diera tiempo. Y lea conmigo el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Versículo 16. Yo sé que después de esta prédica usted no me va a invitar. Aleluya. 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de ¿qué? Digo pues, andad en el espíritu, en la palabra. Amén. Amén. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Hasta ahí a lo mejor no hemos entrado mucho. Algunos hermanos de repente yo veo que agarran piruli y empiezan a hacerle barrederas, ¿verdad? Pero no sé si aquí, yo creo que más en Matehuala. Y luego, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. La palabra han crucificado. Les quiero predicar un poquito más de la cruz, pero no tengo tiempo. El versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Está hablando acerca de las obras de la carne. Amén. Pero yo quiero que ponga mucha atención y darle un vistazo grande a las obras de la carne. Y yo digo, usted mejor que nadie se conoce. Diga, si alguien se conoce, soy yo mismo. Cuando sale algo de mi corazón, yo me doy cuenta. Cuando yo daño a alguien, me doy cuenta. Cuando yo tengo envidia de algo, me doy cuenta. Cuando yo tengo pleita con alguien, yo me doy cuenta. Amén. Y estas son obras de la carne. Pero hay que crucificarlas. Nosotros teníamos un lugar de oración que se llama el Cerrito Blanco. Y como costumbre yo le cambio los nombres a todo. Yo le puse el Cerrito Palo Blanco.
Y entonces yo digo al Matehuala, vamos a ir a la oración al Cerrito Palo Blanco. Y alguna gente que conoce a Matehuala y saben que son de ahí, dicen, ¿dónde queda, pastor? ¿Dónde queda? Le dije, pues aquí saliendo a Matehuala. Dijo, y ese es el Cerrito Blanco. Bueno, para mí es el Cerrito Palo Blanco. Tenemos un lugar de reunión de oración. Y cómo me gustaría, y yo le decía a la iglesia, cómo me gustaría que todos aprendiéramos y que fuéramos a ese lugar de oración, al Cerrito Palo Blanco. Es un cerrito así como de cuánto para arriba, unos 50, 30 metros. Unos 30 metros, no está tan alto. Vas y empiezas a orar así en el cerro. Hay como un tipo así de hacienda. A mí me gustaría, le digo, a mí me gustaría tener una cruz, unos palos, no necesita estar muy bonito, una cruz. Y luego ir y crucificar los deseos de la carne. Y decir, aquí está el recipiente donde deben estar los deseos de la carne. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿cómo es crucificar los deseos de la carne? Muy sencillo, quiero que ponga atención. Porque esto usted lo tiene que hacer solo en su casa, si usted quiere. Porque no le vengo a hacer algo que usted quiera. No algo que yo quiera, sino algo que usted quiera hacer. Y yo quiero que ponga mucha atención. Pero, por ejemplo, quítenme los dineros de aquí porque me da tentación. ¿Cuántos saben que los muros de Jericó se cayeron? ¿Por qué se cayeron los muros de Jericó? Por el poder de Dios. Porque los hombres dieron 7 vueltas. ¿Por qué se cayeron, hermana Mari? Los muros de Jericó eran unos muros así. No, ¿verdad que no, hermano Pedro Pablo? Pedro Pablo, ¿cómo? Así. Así no tan anchotes. Los muros eran anchos. Pero el pueblo dio 7 vueltas o 6 vueltas, dio una vuelta diaria durante 6 días y el 7º día dio 7 vueltas, pues el domingo, ¿verdad? Dio 7 vueltas y nomás gritaron. Y se cayeron los muros de Jericó. La pregunta es, ¿por cómo se cayeron? ¿En qué se basó? ¿En cuál fue el asunto? Hermana, ¿cómo se llama usted? Cheli. Hermana Cheli, ¿usted por qué cree que se cayeron esos muros? Porque obedecieron lo que Dios estaba diciendo. Porque obedecieron lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué se cayeron? Porque no se dijeron chismes. Porque no se dijeron chismes. Hermano Pedro Pablo, ¿por qué se cayeron? Más que nada, yo creo que por la desobediencia. Usted va a ir a la ley a ver qué dice la ley. Por la desobediencia, más que nada. Hermana, ¿por qué se cayeron? Por el poder de Dios. Hermano Chencho, no, ¿por qué se cayeron? Por la obediencia del pueblo de Dios. Hermano Esteban, usted está poniendo oreja. Está poniéndole la asadera, ¿no? Pero también está diciendo a ver qué está predicando este hermano. ¿Por qué se cayeron? Entonces, cuando somos obedientes, Dios hace cosas. Hermano Néstor, ¿por qué se cayeron? Una combinación entre poder y obediencia. Poder y obediencia. Oye, habló bonito, una combinación. Yo le voy a decir, una combinación de obediencia, del poder y de un ingrediente muy bonito, que se llama fe. Ellos hicieron todo por lo que Dios les dijo y por fe se derrumbaron los muros de Jericó. Diga conmigo, por fe se derrumbaron los muros de Jericó. Ya no, yo iba a acabar rápido, muy rápido, pero me acordé de un acto que siempre se ha predicado en las iglesias. Y es el acto ese de que cuando ponen una revista o en un libro de enseñanza a los niños de la escuela dominical, que Moisés pasa el mar rojo, ¿verdad? Y entonces ponen a Moisés, ¿verdad? Y lo ponen una vara, porque Moisés trae una vara, y de repente ven el mar rojo que está ahí enfrente, y están los hijos de Israel por otro lado, y entonces de repente levanta Moisés la vara, y del cielo viene como un relámpago, como un rayo así, le hace... Y la vara se hace... Y entonces de repente le dice, ¿qué tiene en tu mano la vara? Dice, bueno, pues golpea las aguas. Y cuando golpea las aguas, el mar se abre. Y la gente dice, mira, el poder de Dios vino y se abrió las aguas. Eso es lo que nos enseñan con la literatura. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y alguien me enseñó a mí, me dijo que el mar rojo no se abrió así.
el mar rojo se abrió por fe. Que cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy. Camina. Y él se empezó a meter al mar y dijo, mar, te abres. Y el mar no se abría. Y entonces empezó a meterse más. El agua le empezó a llegar a los tobillos, a las rodillas. Y el mar no se abría. Caminó más Moisés para adentro. El agua llegó hasta la cintura. Y el mar no se abría. Y le decía, mar, ábrete. Yo quiero nadar. Y entonces caminó más y el agua llegó hasta el pecho. ¿Verdad? Ábrete, mar. Le decía Moisés, ábrete. Y el mar no se abría. Entonces caminaba más y el agua le llegaba hasta los lomos, ¿verdad? Y el mar no se abría. Y entonces le decía Moisés, ábrete, mar. Caminaba más y el agua le llegaba a la barbilla. Y le decía, ábrete, mar. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Caminó más. ¿Y el agua sabe dónde llegó? ¿Y sabe qué más decía, hermana Chile? Moisés decía, porque no se le quitaba en su mente y en su corazón que ese mar se iba a abrir. Y cuando Dios vio que Moisés se estaba ahogando y le había creído, el mar se abrió. Es por fe como Dios obra y como Dios se manifiesta. Los muros de Jericó se cayeron por fe. Las vueltas es bueno. Las 7 vueltas son buenas. Pero la fe, y estaban diciendo, Dios dijo que diéramos tantas vueltas y que los muros se iban a caer. Yo voy a dar las vueltas y yo sé que esos muros se van a caer. Y cuando ellos dieron las 7 vueltas y gritaron, ¿usted cree que con los gritos de ellos iban a caer los muros? ¿Verdad que no? Pero ellos le creyeron a Dios que iba a derrumbarse los muros. Por fe es un acto. ¿Alguien sabe qué es fe? ¿Alguien sabe qué es fe? San Juan. Digo San Juan. Los hebreos. No pongan ahí San Juan, porque la fe es Hebreos. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Eso es lo que necesitamos entender. Crucificar los deseos de la carne es un acto de fe. Repita conmigo. Crucificar los deseos de la carne es un acto de fe. Tengo que crucificarlos y creer que ahí se quedaron, y creer que ya están muertos, y creer que fueron dañados, y creer que fueron afectados, y creer que no los tienes tú, creer que los tiene en la que fue la cruz y que ahí quedaron. Es un acto de fe. ¿Cómo opera esto? Muy sencillo. Usted, yo le hice así, sencillo. Puse en un libro, una libreta, una hoja. Y le puse arriba, deseos de la carne. Y los empecé a nombrar. Adulterio, fornicación, inmundicia, así. Los leí en la Biblia porque no me los acordé todos. Y luego de repente yo empecé a palomear los deseos de la carne. Y luego vino a mi mente un pensamiento. Dije, no dejes ninguno vivo porque el que se quede va a querer ahí andar cobito y coleando. Entonces puse todos. Y en el mismo papel, por un lado, le puse, yo crucifico los deseos de la carne. Y le puse así, yo, Elías Reyes Ramírez, le crucifico los deseos de la carne con sus deseos y sus pasiones. En el nombre de Jesús. Y agarré ese papel. Los deseos de la carne que había en mí, los puse en ¿dónde? En el papel. ¿Entiendes? ¿Entiendes, hermano? ¿Cómo se llama usted, hermano? Isidro, la marca, ¿cómo se llama? Brenda. ¿Entiendes esto, Brenda? Todos mis deseos los puse en el papel. Y luego agarré ese papel y lo doblé. Deseos de la carne. Te crucifico. Y fui y los puse en la cruz. He empezado a ver tantas cosas de Dios. Y cuando brota en mí, yo le digo a la iglesia, ponga atención, póngase las pilas y abra el entendimiento. Y cuando usted camina en el evangelio, viene a la iglesia y se goza en el Señor, pero usted se conoce mejor que nadie. Y cuando usted llega a su casa, y cuando usted tiene sus trabajos, la labor de la casa, y cuando usted se encuentra con ciertas cosas que no le gustan, no le agradan, y todavía salta alguna de los frutos de la carne, diga, todavía hay algo que me está afectando.
y usted lo marca y lo pone otra vez como le enseñé y le dice, el deseo de la carne, tal, yo lo crucifico en el poderoso nombre de Jesús. Y va y lo pone en la cruz una vez más. ¿Para qué? Para dañarlo y afectarlo y perjudicarlo. A mí me toca mucho mi corazón cuando yo oigo y veo la Biblia que dice que los deseos de la carne van en contra del Espíritu. Y que no puedes agradar a Dios cuando los deseos te están estorbando. Ya voy a acabar. Si no me quiere invitar, no me invito. Yo me levanté un día en la casa, pensando orar y pensando buscar a Dios. Y cuando me levanté estaba meditando. Terminamos un rato de meditar. Agarramos la Biblia y empezamos a leer. Le dije, Dios, habla mi vida, habla mi corazón. Tenemos un ejercicio que hacemos. Casi todos los que me conocen y van a la iglesia saben esto. Yo tengo un ejercicio que digo, Dios, háblame a mí. Capítulo, la mano izquierda, los primeros 5 versículos. Donde yo abra la Biblia, capítulo, la mano izquierda, los primeros 5 versículos. Cuando yo abrí la Biblia y leí la Biblia, el Señor me dijo estas palabras bien fuertes. Habló a mi corazón y me dijo, cuando tú me busques de corazón sincero, entonces me encontrarás. Entonces encontrarás mi rostro y encontrarás tus peticiones serán resueltas. Cuando me busques de corazón sincero. Amén. Y hay muchas cosas que nos estorban a nosotros, que servimos a Dios a lo mejor como una religión. A lo mejor en nuestro corazón no hay el deseo ni la pasión de servir a Dios, solamente una religión o solamente un deseo de ir a la iglesia. Hace unos días atrás llegamos a la iglesia y llegó una pareja. Esa pareja llegaron y Dios los ministró bien tremendo el domingo. Hace 2 domingos, es poquito que acaba de llegar ellos. El siguiente culto fue la hermana solamente y el siguiente domingo fueron los 2. Pero en los siguientes primeros 2 cultos, el viernes estuvo la hermana con nosotros en la oración. Cuando ella entró a la oración estaba llorando, gimiendo, tirada en el piso. Terminamos de orar y empezamos a decir que Dios nos hablara. Y ella dice, hermanos, no es de ahorita, dice, pero quiero darles testimonio. Yo iba a una iglesia donde siempre tenía mucha deseo, mucha pasión de servir a Dios, de buscar a Dios. Anhelaba su presencia, como ustedes no tienen idea. Dice. En muy poco tiempo yo hablaba lenguas y me perdía en la presencia de Dios. Dice. Me llenaba tanto de Dios. Dice que era algo que nacía en mi corazón hacerlo. Dice, pero pasó un tiempo y como que se me empezó a bajar el grado de que ya no tenía ganas de ir a la iglesia. Y decía yo, otra vez al culto, otra vez a la iglesia. ¿Y qué quiere hablar de nosotros hoy, hermana? Dice, de que llegué a este lugar, a esta iglesia. Dijo, hay una pasión, hay un deseo, hay una pasión, un deseo grande por buscar a Dios. Ella estaba tirada, llorando, gimiendo. Yo no sé cuántos de ustedes les pasa. Pero cuando buscamos a Dios y Dios toca y quebranta nuestro corazón, nos olvidamos de lo que esté pasando, ya sea lágrimas y ya sea si hay mocos. Estamos llorando. Y algo que me quiebra mi corazón es una mujer. ¿Sabe quién es? Es psicóloga, es joven, 25, 28 años, 30 años, con una posición buena, pero no le importa, con sus lágrimas y con todo lo que es la persona cayendo, dice, anhelo, deseo. Y ella dijo, esta hermana que está aquí, ella dijo, si 4 o 5 venimos a la oración, ¿qué pasaría cuando la iglesia completa viniera? ¿Qué pasaría cuando la iglesia completa se humillara? ¿Qué pasaría cuando la iglesia completa anhelara, deseara apasionadamente a Dios? ¿Qué pasaría? ¿Se convertiría la gente? ¿Daríamos testimonio? ¿Influenciaríamos a las autoridades? ¿Influenciaríamos al pandillerismo? ¿Influenciaríamos a la gente perdida? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Pero al pueblo le hace falta pasión, al pueblo le hace falta entrega, al pueblo le hace falta disponibilidad total y absoluta para Dios. Y decirle, Dios, aquí estoy. No le tengo nada. Y he entendido que de Dios es todo. Dios es el dador de toda dádiva, de todo don perfecto, de toda bendición.
Lo que tienes hoy no es porque tú lo hayas adquirido, porque te portas bien. Él te lo dio. Y cuando a Él le plazca, te lo quita. Pero hay que amarlo a Él. Por eso hay dichos por ahí. Hay gente que ha puesto letreros en sus carros: con Dios un hombre rico, con Dios un hombre pobre es rico, pero un rico sin Dios es un hombre pobre. Y eso es cierto, porque teniendo a Dios lo tenemos todo. Y siempre he preguntado: ¿qué estorba? ¿Qué estorba? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos bloquea? ¿Qué nos hace ser conformistas? ¿Qué nos hace ser mediocres? ¿Qué? Eso es lo que yo siempre he dicho. Dios me ha enseñado que son los deseos de la carne. Hay que crucificarlos, dáñalos, perjudícalos. No te puedo poner ahorita yo a que crucifiques, porque es algo que tú tienes que nacer en tu corazón. Tiene que nacer en tu vida, tienes que hacerlo, porque es por fe creer que tus deseos y pasiones que tú tienes en tu corazón los clavaste. ¡Pum! Se acabó. Ahora crucificar. No sé cuántos de ustedes malentienden que una cruz no tiene nada que ver con un crucifijo, ¿verdad que no? Porque el crucifijo es la cruz y un Cristo. Y la cruz sola es solamente una cruz. Y Jesús sabía dónde depositar el pecado del ser humano, y fue a la cruz. Hay un texto bien bonito, y ya quiero acabar. Este texto dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Por qué se hizo pecado? Porque la cruz representa maldición. Y Jesús fue a la cruz y se convirtió en maldición y en pecado, pero fue a crucificar los deseos de la carne o el pecado. Lo fue a crucificar, fue a matar el pecado, fue a destruir el pecado, fue a arruinar el pecado. Y cuando alguien no ha entendido que en Cristo somos perdonados, mucha gente dice: aquí ando, soy un pecador arrepentido, pero sigo siendo pecador. No ha entendido que Jesús murió y llevó en la muerte el pecado de nosotros. Yo no soy un más pecador arrepentido, yo soy un hombre perdonado por Cristo. Me presento delante de Dios con libertad, con mucha libertad, porque soy perdonado en Cristo. Soy perdonado en Jesús. Si no me invitan, les encargo de favor que agarren una cruz en su casa, en su hogar, en su iglesia, con la gente que viene aquí, y crucifiquen sus deseos de la carne. Son los que nos han dañado y nos han perjudicado por muchos años y por mucho tiempo. Conocimos a un muchacho, yo digo que voy a acabar, no puedo acabar. Conocimos a un muchacho que se llama Juan Mata. Él fue el líder de jóvenes en Matehuala y juntó mucha gente. Y tiene un ministerio bien bonito. Y algo que anhelo de su corazón, algo que anhelo yo de él, algo que le envidio, algo que deseo yo de él, es ser humilde y ser sencillo como él. Tiene un talento, tiene algo precioso, pero hay mucha humildad, hay mucha sencillez. Y eso es lo que desea mi corazón. Ser manso y humilde y sencillo de corazón. ¿Usted puede hacerlo también? Cuando usted entienda que necesitamos crucificar los deseos de la carne con sus pasiones y sus deseos. Yo tengo tiempo que no oro por la gente. No me lo pedí. Nada más le pedí. Porque hemos malentendido que oren por mí para que yo sea diferente. Yo oro por usted hoy, brinca, salta, levanta las manos y las mueve. Y si Dios lo toca hoy, puede hasta caerse hoy. Pero tristemente se levantan y siguen siendo los mismos. Lo digo, son pedradas, agárrelas, pero agárrelas. Siguen siendo los mismos. ¿Por qué no empezar a ser diferentes? Que nadie me diga a mí cómo debo portarme.
Que la gente hable y diga, yo quiero ser como fulano, como sutano. Quiero dar frutos de justicia, como dice la escritura. ¿Quiere que oremos por usted? Sí, Nini. Ella se rió como diciendo, no, pastor, ya con eso tenga. Con eso tiene usted. Puede ir a la cruz, usted puede hacer una cruz personal y crucifique. La pregunta es, el texto dice, los que son de Cristo ya crucificaron la carne, ¿verdad que no? Dice, los que son de Cristo han crucificado. La pregunta, ¿ya lo hiciste? Ahora pruebe. Pruebe. Haga algo. Y pruebe lo que yo le predico. Pruébelo. Practíquelo y diga, esto me enseñaron. Esto lo voy a hacer. Que la iglesia de Jesús se levante y resplandezca en oración y búsqueda de su presencia. Eso es lo que anhelamos. ¿Te parece? ¿Alguien tiene necesidad esta tarde? Quiero orar por usted. El que tenga necesidad, quiero orar por usted. Póngase de pie, hermano.